El autobús se detuvo con un leve crujido frente a la pequeña terminal de Lazo, una aldea silenciosa a los pies del Cotopaxi. Era temprano, y el sol apenas rozaba los techos de teja, con una luz tímida. Una sola pasajera descendió del vehículo. Una mujer joven, delgada, de piel clara y cabello oscuro, recogido en una trenza suelta. Llevaba una maleta azul marino, una mochila gris sobre el hombro y, entre las manos, apretaba un cuaderno de tela color azul, como si fuera un tesoro o un escudo. No saludó a nadie. Caminó despacio, sin mirar a los lados, como si supiera exactamente a dónde ir, aunque todo en ella gritaba lo contrario. A pocos metros, una casita con un letrero de madera colgado en la entrada leía Casa del Cielo, Hostel Familia. La joven se detuvo frente a la puerta, respiró hondo y entró. «Buenos días», dijo con acento extranjero, suave pero firme. «¿Tienen una habitación individual por 3 noches?» La mujer detrás del mostrador, una señora de cabello gris y mirada cálida, levantó la vista y sonrió. Se llamaba Manuela y era la dueña del hostal. «Sí, claro, bienvenida. Nombre Elena». Elena Costa. Manuela tomó el pasaporte que ella le extendía a Brasilan joven, 28 años. Pero lo que más le llamó la atención no fue su procedencia ni su rostro cansado, sino el silencio que parecía envolverla, ese tipo de silencio que no es timidez, sino peso que uno no siempre elige cargar. Angelena subió a su habitación sin hacer más preguntas. No pidió recomendaciones ni información turística. No mencionó el volcán. Cerró la puerta y permaneció dentro casi todo el día. Manuela, acostumbrada a mochileros conversadores, encontró aquella actitud curiosa, pero no invasiva. En la noche, Elena bajó a la cocina común. Preparó una taza de té y se sentó en el rincón más alejado del comedor. Abrió su cuaderno azul y comenzó a escribir con una pluma de tinta negra. Escribía sin pausa, con la espalda recta y la mirada facha, como si necesitara sacar algo que no podía decir en voz alta. A los otros huéspedes hablaban entre ellos, sobre caminatas, paisajes, excursiones. Uno de ellos, un joven argentino, intentó entablar conversación con ella. «¿También vas a subir al Cotopaxi? Dicen que es duro, pero vale la pena». Helena alzó la vista apenas un segundo. «No lo sé aún», respondió, y volvió a su cuaderno. El joven no insistió. Algo en su tono no invitaba a más preguntas. A los días siguientes transcurrieron iguales. Helena salía por las mañanas, caminaba sola por el pueblo, compraba frutas en el mercado y volvía antes del mediodía. Siempre sola, siempre escribiendo. A veces, Manuela la observaba desde la ventana del salón. Veía cómo se sentaba bajo el árbol del jardín, el cuaderno apoyado en la rodilla, la mirada perdida en la silueta lejana del volcán. «Es como si esperara una señal», comentó Manuela una tarde, hablando consigo misma en una noche. Helena se quedó en la sala común hasta tarde. Todos ya dormían. Manuela, que había bajado por un vaso de agua, la encontró sentada en el suelo, junto a la chimenea apagada, rodeada de papeles. Algunos eran páginas arrancadas de su cuaderno, otros dibujos. Había una montaña con flores brotando de la cima, un rostro cubierto por nubes, una palabra repetida varias veces: ausencia. «¿No puedes dormir?», preguntó Manuela con suavidad. Helena la miró, como si regresara de muy lejos. «A veces el silencio hace más ruido que las palabras», dijo. «Pero aquí es distinto». Manuela se sentó a su lado. «Este lugar tiene algo, ¿no? Yo también vine hace muchos años con el corazón enredado. No por el paisaje, sino por la paz». Helena sonrió. «Apenas. ¿Y tú crees que uno puede soltar el pasado solo por cambiar de lugar?» «No, pero a veces caminar lejos ayuda a escucharse mejor». «Ana, a la mañana siguiente», Helena preguntó por el volcán. «¿Se puede subir sola?», dijo con cautela. Manuela frunció el ceño. «Técnicamente sí, Ann, pero no lo recomiendo. El clima cambia rápido y hay partes peligrosas». «¿Tienes experiencia en montaña?». Helena negó con la cabeza. «No busco llegar a la cima solo. Estar cerca». Manuela no insistió. Le ofreció una bufanda de lana, por si el viento es más fuerte que tus pensamientos. En esa noche, Helena preparó su mochila con cuidado. Guardó su cuaderno, una botella de agua, algo de pan, un abrigo
y un sobre blanco sellado. Loudage, sobre la mesa del hostal, con una nota escrita en la parte superior para quien encuentre esto algún día. A las 5 de la mañana salió en silencio. Nadie la vio partir. En el pueblo aún dormía. El cielo estaba claro, y el volcán, majestuoso, parecía llamarla con su forma perfecta. Caminó sin apuro, siguiendo los senderos marcados por turistas. Anteriores no llevaba mapa, ni guía, solo su cuaderno, su paso firme, y una mirada decidida. Horas después, un turista alemán que bajaba del Cotopaxi mencionó en el hostal haber visto a una mujer subiendo sola. Primeras W. Dijo, en Ingalls, she was walking slowly, she didn't smile, just kept looking up. Manuela sintió un escalofrío. Subió al cuarto de Elena. La cama estaba hecha, la maleta seguía allí, intacta, todo en su lugar, menos ella abrió el sobre la mesa. Dentro había una sola frase: no me busquen, estoy donde el dolor no me alcanza. En ese momento, una nube oscura cubrió el cielo. El viento cambió de dirección, y Manuela, con los ojos húmedos, susurró como si hablara con la montaña. Esa chica no vino a hacer turismo. Ella vino a despedirse y entonces el volcán pareció respirar. La habitación estaba en silencio puro no vacío. Aunque la maleta seguía cerrada y la cama intacta, el aire dentro del cuarto parecía distinto, como si las paredes hubieran escuchado más de lo que podían contener. Manuela, aún con el sobre blanco en la mano, se sentó lentamente en la orilla del colchón. Releyó la frase por tercera vez. No me busquen. Estoy donde el dolor no me alcanza. No había firma, no había fecha. Pero en cada palabra se sentía un eco, una especie de despedida que no gritaba. Susurraban. Aquella noche no pudo dormir. Desde la cocina del hostal, miraba el volcán cubierto por la niebla espesa y pensaba en los ojos de Helena. Había visto tristeza en muchos rostros, pero en los de ella había algo más, en un vacío antiguo, profundo, como si hubiera perdido algo tan importante que ya no encontraba su forma de sostenerse en el mundo. Mientras tanto, en otro tiempo, en otro espacio que solo el corazón conoce, Helena recordaba, era un sábado por la tarde, cuando todo cambió. Tenía 20 años y estaba sentada en la parte trasera de un auto viejo, junto a su hermano Lucas. Él conducía con una mano, la otra descansaba en la ventanilla abierta. El viento le despeinaba el cabello y reía mientras cantaba una canción que solo ellos conocían. Era uno de esos días que parecen eternos, tan llenos de vida, que uno cree que nunca se van a borrar. ¿Y si nos escapamos?, dijo Helena, bromeando. Tú y yo, sin decirle a nadie, ya estamos escapando, respondió Lucas. Cada vez que reímos así, nos escapamos del mundo. Esa fue la última vez que lo vio con vida en un camión en la curva. Un ruido de metal en un silencio abrupto. Y después, nada. Cuando despertó en el hospital, no entendía por qué todo estaba tan quieto. El médico le hablaba con voz baja. Su madre lloraba en el pasillo. Su padre miraba al suelo. Nadie quería decirlo. Nadie, hasta que lo escuchó. Él no sobrevivió. Helena dejó de hablar por semanas. El funeral fue una niebla. La casa, un susurro constante de llantos contenidos. Pero lo que más dolía no era la ausencia de Lucas. Era el juicio silencioso a la mirada de su madre. El comentario de un vecino: si ella no hubiera insistido en ese viaje, la culpa no necesita pruebas, solo necesita repetirse en la mente una y otra vez, hasta que se convierte en verdad años después. Aún conservaba la camiseta que él usaba ese día. Guardaba mensajes de voz, notaus, escritaus, dibujos de infancia, todo en una caja escondida en su armario. Era su museo del dolor, su forma de mantenerlo vivo. Pero también su cadena. Intentó seguir. Estudió, trabajó, conoció a alguien, se enamoró, o eso creyó, pero cuando se acercaba la fecha del accidente, se apagaba, se volvía sombra. Su pareja no entendía. No puedes vivir así para siempre, le decía. No puedes quedarte en el pasado. ¿Y si el pasado es lo único que me queda?, respondía ella. Se separaron poco después. Helena intentó terapia en grupos de apoyo, religión en escritura. Nada servía, hasta que una noche, leyendo una carta que Lucas le escribió a los 14 años,
Una carta tonta, llena de chistes internos y dibujos feos. Entendió algo. Él no la habría querido así. No tan rota, no tan quieta. Fue entonces cuando apareció el volcán. Lo vio en una revista vieja, en la sala de espera de una clínica. Una foto del Cotopaxi con el cielo rosado detrás, la cima cubierta de nieve. Había algo en esa imagen que la atrapó. La inmensidad, la soledad. Al pie de la imagen, una frase en letra cursiva decía: "En donde el mundo termina, el alma comienza". Guardó esa página en su bolso. No sabía por qué. Solo supo que tenía que ir en las semanas previas a su viaje. Escribió más que nunca. Cada noche, el cuaderno azul se llenaba de frases que no tenían lógica, pero sí emoción. Palabras como: perdón, memoria, libertad. Comenzó a dejar notas en lugares de la casa, en el espejo del baño, en la heladera, bajo la almohada. No para los demás, para sí misma, como recordatorios de que aún existían. El día que compró el boleto al Ecuador, lo hizo sin pensarlo. Una decisión tomada desde lo más profundo, desde esa parte que ya no quiere explicaciones, solo movimiento. Y ahora, allí estaba, caminando entre piedras volcánicas, siguiendo senderos de niebla, hablando en silencio con un hermano que ya no respondía, pero que, de algún modo, aún estaba con ella. En cada paso, en cada viento, en cada palabra que escribían Lucas: estoy subiendo por ti, pero también por mí. De vuelta en el hostal, Manuela no sabía qué hacer con el sobre. Lo leyó de nuevo, con el corazón apretado. Luego abrió el cuaderno azul, que había quedado entre los dibujos de Helena, en la sala común. Las primeras páginas eran frases sueltas, pequeños fragmentos. Pero más adelante había confesiones: no vine a morir, vine a dejar morir lo que ya no me deja vivir. Si alguna vez me pierdo, no me busquen. Tal vez me estoy encontrando. El amor no desaparece, solo cambia de forma. Avis se convierte en montaña. Manuela cerró el cuaderno con delicadeza. Lo abrazó por un momento y comprendió: no era una turista perdida. Era una mujer que, tras años de cargar un dolor invisible, había decidido soltarlo. Aunque fuera a solas en esa noche, la lluvia golpeó el techo del hostal con fuerza. El viento silbaba entre las rendijas de la ventana. Y Manuela, sentada junto a la estufa, repitió en voz baja: que el volcán te reciba, Elena. YQ to Alma. Por fin descanse Anne, y en algún lugar, muy alto, entre las nubes, una mujer con un cuaderno azul seguía caminando hacia la cima. El aire de la madrugada era más frío de lo que Elena había imaginado. Aún no había luz en el cielo cuando cerró suavemente la puerta del hostal y comenzó a caminar. Nadie la vio partir. El pueblo dormía, sumido en un silencio que solo era interrumpido por el crujido de sus pasos sobre la grava húmeda. Llevaba puesta una chaqueta gruesa, la mochila sobre los hombros y el cuaderno azul pegado al pecho, envuelto en un pañuelo blanco que le había dado una anciana vendedora en el mercado el día anterior. Para cuando el viento quiera hablarte, le había dicho, entregándoselo sin explicación. Elena solo sonrió y lo aceptó. No preguntó por qué. Había aprendido a no cuestionar los pequeños gestos del universo. El sendero hacia el Cotopaxi comenzaba a unos kilómetros del pueblo. A medida que avanzaba, el cielo comenzaba a clarear con tímidas pinceladas de rosa. A lo lejos, la silueta del volcán se alzaba con una majestuosidad que parecía sagrada. No era solo una montaña. Para ella, era un espejo. Una promesa de algo que no podía nombrar. Después de una hora de caminata, hizo su primera pausa. Se sentó en una roca, sacó el cuaderno azul y escribió: no tengo mapa, no tengo guía, pero tengo algo que me empuja desde dentro. Una voz que me dice: sigan, no estás perdida, estás volviendo. Guardó el cuaderno con cuidado y siguió adelante. El terreno se volvía más empinado y el viento comenzaba a soplar con fuerza. A veces le costaba mantener el equilibrio, pero no. Cada paso era una conversación con su pasado, cada piedra un recuerdo. Cerca del mediodía, encontró un grupo de excursionistas descansando. Uno de ellos le ofreció agua. ¿Sola?, preguntó, sorprendido. ¿No tienes guía? Elena negó con la cabeza, sin perder la calma. No, vine por la cima, vine por el camino. En el hombre, confundido, no insistió. Ella siguió caminando, dejando atrás las miradas curiosas.
medida que ascendía. El paisaje se volvía más árido, más desprovisto de color. Pero para Elena, había belleza en esa desnudez, en la tierra negra, en el cielo gris, en la sensación de estar cada vez más lejos del mundo y más cerca de sí misma. Cuando alcanzó una altiplanicie, se detuvo nuevamente. El viento ahora soplaba con fuerza. Sacó el pañuelo blanco del cuaderno y lo ató a una estaca de madera clavada en el suelo. Observó cómo ondeaba con violencia y cerró los ojos. Lucas, susurró, con la voz quebrada por el aire. Hoy te ira no porque quiera olvidarte, sino porque quiero recordarte sin dolor. Sacó el cuaderno y comenzó a escribir con letras grandes, como si necesitara gritar sobre el papel. Aquí estoy, en el lugar más alto que he pisado, y aún así, me siento más ligera que nunca, no por la altura, por lo que he soltado en el camino. El cielo comenzó a cambiar. Las nubes se movían rápido, un zumbido sordo se colaba entre las piedras, un trueno lejano retumbó, y el aire se volvió denso, pero ella no se inmutó. En lugar de bajar, se sentó en el suelo, rodeada de viento y ceniza, y miró el cráter a un distante con una calma serena. Sacó una hoja del cuaderno, arrancándola con delicadeza. Escribió: si alguien encuentra esto, no sienta lástima. Estoy donde elegí estar. La dejó en una piedra, sujetada con una pequeña piedra volcánica. Encima, en el sol, ya no se veía. El cielo se cerraba como un telón oscuro. Pero Helena, en lugar de temer, sonrió. Se levantó lentamente y siguió caminando. No hablaba en voz alta, pero por dentro repetía frases que solo ella podía entender. Ya no soy la misma. No quiero que me encuentren. Quiero que me recuerden. La cima no está allá arriba. Está aquí, en este instante. A cierta altura, sintió que debía detenerse. El viento era demasiado fuerte. La tierra se deslizaba bajo sus pies. Se refugió en una grieta natural de la roca y se sentó, abrazando las rodillas. Cerró los ojos. Allí pensó en su madre, en la mirada rota que quedó entre ellas desde el accidente, en las palabras que nunca se dijeron, en el perdón que nunca escuchó, y lo soltó. En silencio, pensó en su padre, que dejó de hablarle. Poco a poco, como si su presencia doliera demasiado, en la casa vacía, en la foto familiar sin un marco. Y también lo soltó. Pensó en sí misma, en la niña que fue, en la mujer que sobrevivió. Y por primera vez, se abrazó. Me perdono, dijo en voz baja. Como un rezo en el viento se detuvo. Un segundo, y en ese respiro sintió paz. Horas después, cuando el sol ya había desaparecido, y el frío comenzaba a calar los huesos, Elena sacó la última página del cuaderno, esa que había reservado desde el principio. Con manos trémulas, escribió: sí, esta es mi última página, que contenga todo lo que fui. No busco desaparecer, busco disolverme en algo más grande, en que la montaña me reciba, que el viento me lleve. Cerró el cuaderno, lo envolvió de nuevo en el pañuelo blanco y lo escondió entre dos piedras, justo al borde del sendero. Allí donde el mundo parecía detenerse, dejó también una parte de sí y luego se levantó. No miró atrás. Siguió caminando hacia el cráter, hacia la niebla, hacia el punto en que el cielo y la tierra se tocan. Y el viento, esta vez, la acompañó en silencio. El amanecer del día siguiente trajo consigo un cielo cubierto y espeso. Las nubes descendían como un velo sobre las montañas. El Cotopaxi, majestuoso y lejano, se perdía entre sombras grises. En la cocina del hostal Casa del Cielo, Manuela preparaba café sin quitar los ojos de la ventana. No había dormido. Había pasado la noche imaginando los pasos de Helena, preguntándose si estaría bien, si habría llegado lejos, o si simplemente había desaparecido como el viento entre los árboles. A las 8 de la mañana, 2 guardaparques tocaron la puerta del hostal. Uno de ellos sostenía en la mano un cuaderno envuelto en un pañuelo blanco. Sus rostros eran serios, pero no alarmados. Manuel abrió lentamente y los miró sin decir palabra. En cuanto vio el cuaderno lo supo. ¿La encontraron?, preguntó, casi en un susurro. No encontramos esto cerca de una piedra, en el borde del sendero superior. Había sido cubierto con cuidado, como si alguien quisiera que no lo llevara el viento, explicó uno de ellos. Manuela extendió las manos, lo recibió con delicadeza y lo apretó contra su pecho,
como si pudiera escuchar el latido de Helena. A través de esas páginas, ¿hay alguna pista de a dónde pudo ir? El guardaparques negó con la cabeza. El clima cambió muy rápido. No es fácil buscar en esas condiciones, pero no vimos señales de accidente en solo huellas. Y luego, nada. Manuela bajó la mirada. Lo sabía, no necesitaba más. Elsie, también puede ser una respuesta. Anne, durante ese día, el cuaderno azul permaneció sobre la mesa del comedor del hostal. Manuela no se atrevía a abrirlo aún. Le parecía un acto sagrado. Los otros huéspedes comenzaron a murmurar. Algunos preguntaban si era cierto lo que se decía, si de verdad una mujer había subido sola y no había regresado en esa noche. El pueblo ya hablaba de la chica del cuaderno azul. Un guía de montaña, al enterarse, recordó haberla visto unos días antes en el mercado, mirando mapas con los ojos vacíos. Otro dijo que la escuchó murmurar mientras escribía. Una anciana mencionó que le compró una flor amarilla y le dio un pañuelo blanco porque el viento la miraba distinto. El misterio creció rápido. En redes sociales locales, alguien publicó una foto borrosa donde supuestamente aparecía Helena caminando sola por el sendero Anne. La historia comenzó a viralizarse. Nadie tenía detalles exactos, solo fragmentos, solo imágenes sueltas. Pero eso fue suficiente cuando Manuela finalmente se decidió a abrir el cuaderno. Lo hizo sola, de noche, con una vela encendida junto a ella. Sus manos temblaban. Comenzó a leer despacio, como quien entra en un templo en las primeras páginas. Eran reflexiones sueltas, preguntas sin respuesta, frases como «¿Cómo se puede vivir sin perdonarse? Hay recuerdos que no duelen, pero tampoco sanan. No quiero que me busquen. Quiero que me entiendan». Más adelante la letra se volvía más clara, más grande, como si a medida que subía la montaña, también se vaciaba de miedo. No estoy escapando, estoy volviendo a mi Anne. Este lugar no me salva, pero me reflejan Lucas, te deja libre, y me dejo libre también. Manuela no pudo evitar las lágrimas. Había algo en esas palabras que no era solo tristeza, era entrega, era renuncia, pero también era nacimiento. Entre las páginas encontró una hoja doblada. Al descubrió un dibujo en el volcán, el cielo, una silueta femenina de pie, con los brazos abiertos, y debajo, una frase escrita con fuerza. A veces, el silencio es lo más profundo que podemos dejar. Al día siguiente, Manuela, sin saber exactamente por qué, llevó el cuaderno a la biblioteca del pueblo. Lo dejó sobre la mesa con una nota. Este cuaderno pertenece a una mujer que subió sola al volcán y no ha regresado. Quizás su historia no tenga final, pero merece ser leída. Un periodista local se enteró y fue hasta el lugar. Leyó algunas páginas, tomó fotos y escribió una nota que tituló «A la mujer que escribió al viento». En cuestión de días, la historia dio la vuelta al país. Las frases del cuaderno comenzaron a compartirse como mensajes de reflexión. Artistas las pintaron en murales, influencers las citaron en publicaciones con paisajes de fondo. Un poeta las leyó en una feria del libro sin haber dicho una palabra más. Helena se convirtió en una voz para Milesán, pero con la fama vino la especulación. Algunos decían que se había quitado la vida en la cima, otros que simplemente desapareció por voluntad propia. Unos creían que aún estaba viva, que había decidido comenzar de nuevo lejos de todo. Ninguno sabía la verdad, pero todos querían creer algo. El cuaderno fue escaneado y publicado por una organización de apoyo a la salud mental. Lo titularon «En donde el dolor no me alcanza», en el cuaderno azul. Mientras tanto, en el hostal, Manuela seguía encendiendo una vela cada noche frente a la ventana. No esperaba noticias, no necesitaba un cuerpo. Para ella, Helena estaba allí, en cada huésped que miraba la montaña en silencio, en cada palabra escrita que alguien copiaba en su diario, en el pañuelo blanco que seguía ondeando en la estaca. A veces, por las tardes, los niños del pueblo contaban que una mujer de cabello oscuro caminaba por el sendero alto, que no hablaba Sanrea, que llevaba algo entre las manos. Una tarde, una joven turista alemana llegó al hostal con los ojos muy abiertos. ¿Es cierto lo de la mujer del cuaderno azul? Manuela asintió, sin decir mucho en la chica. Sacó de su bolso una foto. Estaba desgastada, un poco borrosa, pero clara. En ella se veía el pañuelo blanco atado a una estaca. Y a pocos metros, una figura femenina,
apenas visible entre la neblina. La tomé hace una semana. No lo supe en ese momento, pero ahora estoy segura. Era ella. Manuela miró la imagen en silencio. No preguntó cómo, ni cuándo, ni por qué. Solo sonrió con los ojos húmedos y dijo: a veces el silencio se vuelve historia. En esa noche, frente al fuego encendido, leyó en voz alta una de las últimas frases del cuaderno. No me recuerdes como la que se fue. Recuérdame como la que se encontró en el camino. Y entonces comprendió. Angelena no había desaparecido. Anne se había convertido en algo más. El viento soplaba con fuerza esa tarde en las alturas del Cotopaxi. En algún rincón del sendero, bajo una roca que sobresalía apenas de la tierra, una hoja blanca se mantenía firme, protegida por una piedra volcánica. No era una hoja cualquiera, no era parte del cuaderno azul. Era una carta, doblada con precisión, con una caligrafía clara y pausada. Llevaba escrito en la parte externa: para los que se quedan. Fue un guía de montaña quien la encontró por accidente, mientras caminaba con un grupo de turistas. Se detuvo para atarse los cordones y vio algo blanco contrastando con la oscuridad de la piedra. Al abrir la carta, no dijo palabra. Simplemente la guardó en su mochila y al volver al pueblo, fue directo al hostal Casa del Cielo. Manuela lo recibió en la puerta. Al ver el papel en su mano, algo dentro de ella se estremeció. La encontré cerca del punto más alto del sendero, donde dicen que la vieron por última vez, explicó el guía. Con voz queda. Manuela no respondió. Tomó la carta con ambas manos, como si sostuviera algo frágil, y la llevó hasta la sala común. Encendió una vela, se sentó en su rincón habitual y comenzó a leer. Si estás leyendo esto, es porque encontraste lo que necesitaba dejar. Atrás. No es un testamento, no es un adiós dramático, es una conversación pendiente con el mundo y conmigo misma. Durante años, viví atrapada en un instante, el instante en que todo cambió, en que la risa se convirtió en eco, en que la vida dejó de parecer vida. No quiero que esta historia sea sobre tragedia. Ya hay suficiente de eso en los periódicos. Quiero que sea sobre transformación. Me enseñaron a ser fuerte, a guardar silencio, a continuar, sin hacer preguntas. Pero hay dolores que no se curan con tiempo ni con palabras. Hay ausencias que duelen como si fueran nuevas cada día. Y en ese dolor me perdí. No vine al volcán a buscar la muerte. Vine a encontrar un lugar donde mi dolor tuviera espacio para respirar sin aplastarme. Vine a devolver el peso que no era mío, la culpa que otros me pusieron en los hombros, las palabras que nunca dije. Cada paso que di en este camino fue una carta sin enviar. Cada piedra, un recuerdo. Cada ráfaga de viento, una caricia de los que se fueron antes. Y al llegar aquí comprendí algo que nunca había entendido. No necesito que el mundo me abrace, necesito abrazarme a mí misma. Me perdoné, no de golpe, no con lágrimas. Me perdoné en silencio, al caminar, al respirar, al soltar. Esta carta no es para provocar tristeza, es para regalar esperanza. Si alguna vez te sentiste invisible, si alguna vez pensaste que el dolor era más fuerte que tú, quiero que sepas esto: no lo es. T6 aquí. Y eso ya es una forma de victoria. No me busquen en tumbas ni noticias. Estoy en las palabras que escribí, en la flor que dejé bajo una piedra, en el silencio que abracé al final del sendero. Y sobre todo, estoy en cada persona que se permite sentir, que se permite sanar, que decide no rendirse, aunque no entienda cómo seguir. Gracias por ser parte del mundo al que intenté pertenecer. Y si alguna vez me recuerdan, háganlo sonriendo, porque al final, eso fue lo que vine a buscar: una sonrisa que naciera desde adentro. Con amor sincero, Elena. Manuela terminó de leer con las manos temblorosas. No había llanto, solo una emoción profunda que se instaló en el centro de su pecho, como una llama quieta. Sabía que esa carta no podía quedarse solo con ella. Debía compartirse, no como un documento trágico, sino como un legado. Fotocopió la carta y la colgó en la pared del hostal, justo al lado de una imagen del volcán tomada desde la ventana principal. Colocó una pequeña placa que decía: para los que se quedan. Que no olviden abrazarse a sí mismos. Días después, una periodista que viajaba por la zona escuchó la historia. Visitó el hostal, leyó la carta y pidió permiso para publicar. Manuela dudó al principio.
pero luego recordó las palabras de Helena. Esta carta es una conversación pendiente con el mundo. El artículo fue publicado con el título En una carta en el volcán, en la historia que está tocando miles de corazones. En menos de una semana, se volvió viral. En cada rincón de habla hispana, personas compartían fragmentos de la carta. Algunos escribían que se sintieron identificados, otros confesaban que no habían llorado en años hasta leerla. Comenzaron a escribir sus propias cartas, inspirados por esa mujer desconocida, que decidió hablar desde el silencio. Una mujer en México escribió: en gracia, Helena, por poner en palabras lo que nunca supe decir. Un joven en Argentina compartió: leí tu carta en medio de una crisis. Hoy decidí no rendirme. Una madre en España dijo: a mi hija le diagnosticaron depresión. Leímos tu carta juntas. Ahora está escribiendo la suya. En las semanas que siguieron, nació una comunidad en línea llamada Los que se quedan. Personas compartían cartas, recuerdos, fotos de caminatas, frases escritas en piedras, pañuelos blancos atados en árboles. El volcán, antes conocido solo por su belleza natural, se convirtió en símbolo de un movimiento silencioso, íntimo y poderoso. Helena no era una mártir, no era un misterio, era una mujer con historia, con heridas, con palabras. Esa carta había sembrado un jardín que otros comenzaron a regar en un día. Un grupo de voluntarios subió al sendero donde se encontró la carta. Llevaron flores, mensajes, pequeños dibujos. En una roca cercana dejaron escrito con tiza blanca: aquí no hay un final, aquí hay un comienzo. Y alguien, con letra parecida a la de Helena, escribió debajo: en donde el dolor no me alcanza. Ahí sigo respirando. Manuela, desde su rincón en el hostal, seguía recibiendo visitantes que llegaban buscando más que alojamiento. Buscaban una historia. Buscaban sentido. A veces, solo necesitaban sentarse y mirar el volcán en silencio en una noche. Mientras ordenaba la recepción, una niña pequeña le preguntó: ¿tú conociste a la señora del cuaderno? Manuela sonrió. No la conocí entera, pero sí conocí su alma. La niña, con ojos grandes, asintió. Mi mamá dice que esa señora no se fue, que se volvió brisa. Manuela se agachó y le tomó la mano. Tu mamá tiene razón. A veces, las personas que más nos tocan son las que ya no vemos. Esa misma noche, Manuela escribió una carta, no para Helena, para sí misma, en el mismo rincón donde Helena solía sentarse. Y en la última línea, escribió: gracias por recordarme que aún estoy aquí. El sol comenzaba a descender tras las montañas cuando Tomás, un periodista independiente, llegó por primera vez a Lazo. No era la primera historia que lo traía hasta allí, pero sí la primera que no le dejaba dormir. Desde que leyó la carta de Helena en un artículo compartido miles de veces, algo dentro de él se activó. No era solo curiosidad profesional, era otra cosa, una sensación de haber sido tocado por palabras que no buscaban fama ni consuelo, sino verdad. Llevaba años escribiendo sobre personas que se iban, desaparecidos, huidos, perdidos. Pero la historia de Helena era diferente. Ella no se fue. Se ofreció. ¿Y eso?, pensó, merecía un final digno. Aunque ese final no existiera, se hospedó, como muchos antes, en el hostal Casa del Cielo. Manuela lo recibió con la misma calma que con todos los que habían venido por lo mismo. No preguntó mucho. Solo le ofreció una taza de té caliente y lo dejó sentarse frente al fuego, donde ya se había contado tantas veces la historia de Helena. ¿Aún vienen muchos?, preguntó él, mirando la pared donde colgaba la copia de la carta. Menos que antes. Pero los que vienen no vienen por ella, vienen por sí mismos, respondió Manuela. En esa noche, Tomás subió a su habitación, dejó su cuaderno en la mesa y salió a caminar. Llevaba consigo una fotografía impresa, la imagen del pañuelo blanco ondeando en la cima, y, a lo lejos, la silueta apenas visible de una mujer solitaria. Él sabía que no era prueba de nada, y sin embargo, era todo lo que necesitaba. A la mañana siguiente, inició la caminata hacia el sendero alto del Cotopaxi. Lo acompañaban solo el viento y sus pasos. A medida que subía, recordaba fragmentos de la carta de Helena, frases que había copiado en su propio cuaderno como mantras. Me convertí en alguien que ya no teme desaparecer.
Donde elegí estar en el amor no desaparece, solo cambia de forma. Cuando alcanzó la altiplanicie, se detuvo. El aire era fino y el silencio inmenso. Se sentó en una roca, cerró los ojos y dejó que el viento hablara. No necesitaba encontrar restos, ni objetos, ni respuesta. Solo quería comprender cómo una mujer que lo había perdido todo había encontrado algo tan valioso que el mundo entero se detuvo a escuchar tanto. Fue entonces cuando, entre las piedras, vio algo inesperado. No un cuaderno, no una nota, sino una flor seca, cuidadosamente colocada sobre una grieta de la roca, una flor pequeña, de pétalos ya sin color, pero perfectamente conservada. Tomás la tomó con cuidado y sonrió. No sabía cómo había llegado ahí, ni quién la había dejado, pero lo entendió de inmediato. Había cosas que el viento no se llevan de vuelta en el hostal. Escribió en su cuaderno con manos aún frías por la altura. No encontré a Helena, pero encontré su decisión, su fuerza en su voz, en el silencio. Luego, agregó una frase final, que más tarde sería el cierre de su artículo. Tal vez Helena no se perdió. Tal vez se encontró, y al hacerlo, nos dio permiso a todos de hacer lo mismo. Semanas después su reportaje fue publicado. Llevaba fotos sensacionalistas, ni teorías, solo palabras que tocaban el alma. El artículo se tituló "A lo que el viento no se llevó". Y en la primera página, antes de cualquier introducción, aparecía la imagen de la flor seca, acompañada por una frase de Helena. Estoy en las palabras que escribí, en la flor que dejé bajo una piedra. En el silencio que abracé al final del sendero pasaron los meses, y el mundo giró como siempre. Otras noticias llenaron los titulares. Nuevos escándalos, nuevas pérdidas, nuevas modas. Pero la historia de Helena nunca desapareció por completo. Vivía en los rincones donde la gente se sentaba a respirar, en los talleres de escritura donde se leían sus frases, en las mochilas de viajeros que llevaban un pañuelo blanco por si el viento era más fuerte que ellos. A Manuela seguía encendiendo una vela cada noche, no por costumbre, porque gracias a Helena había conocido a personas de todo el mundo, y sobre todo porque había aprendido que las despedidas no siempre son finales. A veces son comienzos disfrazados. Un día, una joven llegó al hostal. Viajaba sola. Se llamaba Claran. Había leído la historia de Helena durante una madrugada difícil y decidió emprender el viaje, sin pensarlo mucho. Manuela la recibió como siempre, con calma, con una habitación simple pero tibia en esa noche clara. Se sentó junto al fuego y dijo: no vine a buscarla. Vine a entender por qué siento que ya la conozco. A Manuela sonrió. A veces, las personas no necesitan ser vistas para ser sentidas. Clara sacó un pequeño cuaderno de su bolso. Era azul, no igual que el de Helena, pero azul. Abrió una página y comenzó a escribir. Manuela no preguntó qué decía. Sabía que ese gesto era más importante que cualquier respuesta en el rincón del hostal donde ahora colgaba una galería de postales, flores secas, pañuelos y frases. Alguien había dejado un cartel nuevo, escrito en mano Helena. No fue una historia, fue una puerta. Y al lado, otra nota decía: gracias por enseñarnos que perderse también es una forma de encontrarse. El tiempo pasó. Las visitas disminuyeron. El volcán seguía en su lugar, inmóvil y eterno. Pero si uno prestaba atención, podía ver cosas pequeñas en una piedra pintada con un corazón, un cuaderno olvidado, un susurro en el viento. Y en ese mismo viento, que tantos creyeron que se llevó a Helena, quedó lo más importante, porque lo que el viento no se llevó fue su esencia. Hay historias que nacen del dolor, pero florecen en el corazón de quienes se atreven a sentir. La historia de Helena no se trata de desaparición ni de tragedia, sino de transformación. A través del silencio ella habló, a través de la ausencia tocó miles de almas, y quizás, en algún rincón del mundo, aún sigue caminando, ligera, libre, sin cargas. Así, esta historia te emocionó, te hizo reflexionar o simplemente tocó algo dentro de ti. Suscríbete al canal. Cada semana compartimos relatos reales inspirados en la vida misma, que conectan con el alma en historias que sanan, historias que dejan huella, historias como la tuya. Activa la campanita
y acompáñanos en este viaje de emociones.